Buenos días a todos. En nombre de la plataforma LED Latinoamérica, les damos la bienvenida al primer webinar del ciclo de transporte de cargas de bajas emisiones, organizada por el Grupo de Trabajo de Transporte de la plataforma LED Slack, en conjunto con la Comunidad de Práctica de Transporte de la plataforma Finanzas Carbono, a quienes agradecemos su apoyo. La plataforma LED Slack es una red de organizaciones e individuos que promueve el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático en América Latina y el Caribe. Y este webinar es parte de nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos y experiencias. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tonquist, co-coordinador del Grupo de Trabajo de Transporte de LED Slack, y moderaré este webinar. Quisiéramos invitarlos también al próximo webinar a realizarse el próximo miércoles 11 en el mismo horario. Este webinar abordará la temática de diseño de una mejor logística para las ciudades y mejores ciudades para la logística desde una perspectiva global, que estará a cargo del doctor Edgar Blanco, director del Centro de Investigación del Centro para Transporte y Logística del programa SCALE para Latinoamérica del Massachusetts Institute of Technology, MIT. En esa presentación también contaremos con la presentación del caso de colaboración público-privada para la mejora de la logística urbana en la ciudad de Madrid, a cargo de la doctora Eva Ponce, profesora visitante del MIT. Pasando al webinar de hoy, abordaremos la situación, tendencias y experiencias en transporte de cargas bajo en emisiones en Latinoamérica. La agenda constará de una primera presentación a cargo del licenciado José Barbero, decano del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín, y luego contaremos con la exposición del NAMA de Transporte de Cargas elaborado por el Ministerio de Transporte de Colombia, a cargo de una persona del equipo que lo redactó. Luego contaremos con un espacio de preguntas y respuestas, las cuales podrán ser enviadas a los expositores durante la exposición, escribiendo en la solapa Questions de la herramienta GoToWebinar. Si ven en su derecha en el panel, van a ver una solapa que le va a permitir hacer preguntas. Estas preguntas las puede mandar en cualquier momento. Las preguntas que no lleguen a ser respondidas por una cuestión de tiempo serán subidas al foro de discusión de la Comunidad de Práctica de Transporte Finanzas Carbono, y ahí se continuará la discusión. Igualmente les invitamos a usar ese espacio para realizar preguntas a los expositores posteriores a este webinar. De este modo damos inicio formal al webinar y le damos la palabra a nuestro primer expositor, José Barbero, pero primero queremos agradecer especialmente a José por su participación y a Verónica Raffo de la Oficina del Banco Mundial en Buenos Aires por habernos facilitado la sala para esta presentación. Muchas gracias, espero que lo disfruten. José. Bueno, buenos días a todos, estén donde estén. Es toda una experiencia hablar en un webinar porque uno le habla a mucha gente pero no la ve, ¿sí? Es diferente a otro tipo de presentaciones o exposiciones. Pero bueno, muy bueno esto, y mi intención, y voy pasando ya al primer slide, es abordar el tema sobre el que me han pedido y que con todo gusto acepté de comentar, sobre el tema del transporte de cargas y sus impactos con la generación de gases de efecto invernadero. Y me parece relevante tomar el tema de cargas porque en mi percepción, tal vez esto es un poco personal, pero así lo veo, creo que la agenda de la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero está un poco sesgada hacia el transporte urbano. Y en América Latina, en lo que es el movimiento de cargas, realmente el movimiento es intenso, está creciendo mucho, está fuertemente concentrado en el transporte automotor, con lo cual hay una masa de emisiones que me parece que está teniendo menos atención o menos estudio que la que tiene la que genera el transporte urbano. Por eso me parece oportuno tratarlo. Ahora, en el tratamiento también de ese tema, yo me propongo hacerlo con 3 capítulos. Primero, una visión un poquito general del transporte de cargas en la región y sus impactos. Después, una breve revisión de los componentes más importantes de los camiones, el motor de cargas, el ferrocarril, y un capítulo especial que es la logística urbana. Y finalmente, sí, cerrar con algunas ideas sobre cuáles pueden ser las políticas e instituciones para mitigar emisiones. Le doy una importancia no menor, digamos, analizar qué es lo que pasa con las cargas en América Latina, porque me parece que en general el nivel de conocimiento es bajo. Nuevamente, creo que hay un sesgo que hoy en el análisis hay más conciencia, hay más escrito, hay más pensado, hay más discutido de lo que pasa en las ciudades y menos de lo que pasa con las cargas. Vamos entonces a los temas. Primero, el transporte de carga y sus impactos. Sobre este punto creo que en general ya todos
los que están seguramente en esta red lo conocen, el sector transporte es un actor importante en la generación de emisiones de dióxido de carbono, y tal vez yo diría, y a modo de síntesis, no voy a leer los slides, le voy a comentar de cada uno, lo que me parece que es lo más importante. Me da la impresión que es un poquito como la bestia negra, el transporte en el control de emisiones de efecto invernadero, porque es un sector que está creciendo mucho, y si el mundo crece, la gente va a viajar más, las tasas de movilidad crecen, los consumos crecen, todos los movimientos de bienes también, y es bastante difícil imaginar un escenario en el cual digamos, la mayor movilidad es sinónimo de mayor prosperidad, pero a su vez cómo hacemos para contener las emisiones y otros efectos negativos que la circulación de estos bienes y personas tienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algunas tendencias que son determinantes en este rol en el que el transporte sea el sector probablemente que más está creciendo en emisiones, y es los procesos de motorización en general, la tendencia al transporte individual, las tasas de generación que en general aumentan con la motorización, y en las cargas la organización productiva y la globalización en general, ¿no? La globalización es transporte intensiva, bueno, y en eso estamos. Estos gráficos de alguna manera muestran, el primero, el de la derecha, es un gráfico que alguien intentó hacer, termina en el año 90, pero empieza hace mucho, en 1850, y la verdad que si uno tuviera que continuar las curvas hacia arriba, necesitaríamos un edificio de varios pisos para ver lo que ha crecido el transporte de cargas en los últimos años. Es impresionante. Y el gráfico de la izquierda lo que muestra en un lapso un poquito más corto, bueno, caracterizado por la crisis del 2009, ya habría datos para actualizar me hago la crítica, para actualizar un poquito este gráfico y poner 2010, 2011, que se recuperó la carga, pero el mensaje de este grafiquito de la izquierda es que realmente el comercio ha crecido más que el Producto Bruto. Ojo, y el comercio en volumen, el comercio en valor es otra cosa, sube y baja por los precios. Lo que nos interesa a nosotros a hablar de emisiones son los volúmenes físicos. Y ha ocurrido eso, crece más el volumen físico que se transporta que el Producto Bruto por la forma que se ha ido organizando el sistema productivo. Tal vez otro concepto menor es que voy a hablar de tipo de carga. Es muy difícil hacerlo sin referencia a lo que está. Hoy no es solamente un término. Bueno, continúo, espero que esté todo en orden. Les decía, creo que hoy que se habla mucho de logística, realmente no es solo un término de moda, no es una forma fancy de hablar del transporte, hablar de logística, sino que la logística es realmente un cambio en la forma en que los actores del movimiento de bienes toman decisiones. Hoy lo que buscan no es no solo analizar cómo desplazan bienes en el espacio, en el transporte, sino también cómo los desplazan en el tiempo, que es el almacenamiento. Y quien organiza hoy una cadena de abastecimiento, lo que busca es optimizar ambas cosas en forma conjunta. Y eso ha tenido muchas implicancias en el transporte, porque ha llevado a que en general se transporten lotes más chicos, con mayor frecuencia, donde la sincronización es cada vez mayor, está como que el sistema productivo está mucho más atomizado, y bien que se fabrica de un lado, tiene insumos que provienen de otro lado, otro insumo proviene de otro, etcétera, etcétera, y es como que la logística ha quedado metida dentro del sistema productivo. Por eso es tan importante, y esta es una de las causas también que explica que haya crecido el movimiento de bienes más de lo que crece el Producto Interno Bruto. Yendo ya un poquito saliendo de los conceptos y yendo al transporte, ¿cómo es en Sudamérica el transporte regional? La verdad, primero, hay restricciones de datos que son bastante serias, después voy a hablar un poquito más de esto. No tanto en lo que es flujos internacionales. Los flujos internacionales al cruzar frontera generalmente están bien registrados en algún lado. En cambio, los domésticos no.
¿Mm? Y ahí los mayores problemas, y el número uno sin duda es en el transporte carretero. O sea, si queremos saber cuánto se transporta de carga en América Latina, la respuesta es no sabemos. Y no sabemos básicamente porque no sabemos cuánto transportan los camiones, aunque podemos hacer sí algunas estimaciones y de alguna manera darnos una idea y un orden de magnitud, pero no hay datos buenos. Fíjense, para pasar un poquitito al cuadro siguiente, esto da una idea de cuáles son las dimensiones entre lo que es doméstico, lo que es exportación y lo que es importación. El BID ha hecho un esfuerzo importante en materia de datos. El año pasado puso en marcha un observatorio de logística y transporte de cargas en América Latina, que incluye unas estadísticas bajo el nombre de Anuario de Cargas, que está bastante bueno. Creo que ahí está la información que hay, digamos, lo que existe está ahí, y eso es muy bueno. Eso permite tener alguna idea sobre la base de las toneladas transportadas, no las toneladas kilómetros, que debería ser el mejor indicador. Pero de alguna manera uno puede reconstruir que prácticamente 2/3 de los movimientos son movimientos interiores de los países, y 1/3 son del comercio exterior, y dentro de ellos fuertemente dominantes las exportaciones. Imagínense exportaciones de mineral de hierro, obra de Chile. Por favor, si hay alguien con el micrófono abierto, que lo ponga en mute. Gracias. Bueno, esas exportaciones en general recorren distancias largas. Nuestro continente exporta mucho commodity. En cambio, las importaciones generalmente están asociadas o bien a consumo o a insumos intermedios en centros urbanos cercanos a los puertos, o sea, tienen distancias recorridas menores. Esto es una idea entonces un poquito en general. Fíjense que sobre algunos datos se puede incluso ver que la distancia media es más larga en el tráfico carretero, el tráfico por camión, que los ferrocarriles en América Latina, el contrario sensu de lo que en general siempre prescriben los manuales. Acá hay una cantidad de gráficos, no los podemos ver ahora en detalle, llevaría mucho tiempo, pero por lo menos sí darnos una idea de qué es lo que pasa en distintos países, ¿no? Fíjense, empezando en la izquierda, de arriba y a izquierda por Brasil, la mayor parte están en toneladas kilómetros, cuando no hay disponible datos de toneladas kilómetros, están en toneladas. Pero en Brasil, bueno, el transporte carretero tiene una importancia muy grande, de casi el 60%. El ferrocarril tiene un peso como del 25%, pero el grueso de eso son minerales. Si uno hace este cálculo sin minerales, la participación del camión es un poquito mayor del 65%. Y el transporte fluvial y marítimo tiene una dimensión más limitada. En el caso chileno, en cambio, el transporte carretero tiene una dominancia muy fuerte, tiene el 93%, en Argentina es muy parecido, el transporte carretero tiene el 94%, y el ferrocarril no llega, en realidad hoy es menos que el 5%. En el caso colombiano, el camión tiene un rol muy fuerte, pero ahí el ferrocarril aparece, ¿por qué? Porque transporta carbón, y las toneladas son enormes, es mucha carga, también las distancias son cortas, pero eso suma y eso se refleja en este gráfico, en esta torna. Uruguay es un país más pequeño, centrado en el transporte carretero, y México tal vez es otro caso donde el ferrocarril sí tiene un rol que está creciendo, que está muy vinculado a México. Es un caso muy especial porque tiene mucho, comercio exterior terrestre, y transporta mucha carga por ferrocarril en su vínculo con Estados Unidos. Pero el ferrocarril mexicano, tal vez a diferencia de otros de América Latina, está más orientado a las cargas generales, no a los grandes graneles, como después vamos a ver es el caso de los otros. Y es bueno siempre comparar esos valores con otros del mundo. No es porque los casos sean replicables, pero siempre es ilustrativo al menos ver qué pasa en otros lados, ¿no? Fíjense en el caso de Estados Unidos, un país bastante como grande, en toneladas kilómetros el ferrocarril tiene un peso grande. Ojo, el camión solo tiene el 36% en toneladas kilómetros, el valor de la mercadería tiene como el 85%, ¿no? O sea, el ferrocarril lo que lleva son cargas de menor densidad, de menor densidad de valor, ¿no? O sea, masivas, tal vez más baratas, y las cargas de más valor agregado que le dan por camión. Y tiene una presencia de la navegación fluvial relativamente importante. En Canadá el ferrocarril también es importante, la navegación bastante, bueno, tiene mucho transporte en tuberías. Australia es un caso también donde el ferrocarril tiene un peso incluso mayor que el camión. Fíjense los países europeos qué distinto que son las cosas, son los tres casos de abajo. En Alemania el ferrocarril es el 22% del transporte de cargas, el camión lo triplica, digamos. En Francia 3/4 partes de las cargas se transportan por
camión, en España el 93, tal vez lo que nos muestre esto es que esa presencia grande que tiene el camión en América Latina tampoco es tan ajena con lo que pasa en otros lugares del mundo. ¿Qué intensidades de emisiones tienen estos modos de transporte? Y tal vez el objetivo más importante de este gráfico que yo les puse acá es un comentario, que uno puede siempre adoptar algún valor medio por modo de transporte, pero se trata de rangos sumamente amplios, ¿no es cierto? Fíjense que la escala de este gráfico, la escala horizontal es logarítmica. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas son las emisiones de los trenes? Y depende, la verdad que está en un rango enorme. Depende de qué tipo de tren sea, de cómo funcione, si es grande, si es chico, en qué topografía opera, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los camiones lo mismo, no es que haya un valor, es obvio, como muestran los rangos, que en general el camión obviamente tiene, por su tecnología, una intensidad de emisiones mayor que la del ferrocarril, pero también en un rango muy grande, en este caso se multiplica por 10 igual que el ferrocarril. Y eso de que depende de los coeficientes de utilización, de la edad de los vehículos, de las condiciones en las que estén circulando, del estado de mantenimiento, es decir, es correcto muchas veces tomar un valor promedio y decir, bueno, la emisión media del ferrocarril es X, pero ojo, esa es la media de una distribución, hay una curva de distribución que es sumamente amplia, que tiene una enorme varianza interna. Esto es muy importante después para pensar en las políticas. Muy bien, sigo un poquito. Pasamos entonces a darle una pequeña revisión a los principales componentes del sistema de transporte de cargas, empezando por el automotor y el ferroviario. Y después haciendo un capítulo especial de logística urbana, al menos introductorio. Sé que hay un webinar más detallado para dentro de unos días. Y tal vez habría valido la pena poner un capítulo también del transporte fluvial, pero se hubiera hecho demasiado largo esto, de una participación realmente pequeña en el conjunto del continente, seguramente puede crecer en el futuro, bueno, lo dejamos para otra oportunidad. El transporte automotor de cargas presenta antes que nada dos factores que valen la pena destacar. Primero, ustedes vieron, porque lo veíamos en los gráficos anteriores, la importancia relativa que tiene. No obstante eso, hay bastante poco estudio. Es curioso, uno puede encontrar realmente océanos de tinta en estudios sobre el desempeño del ferrocarril, etcétera, y bastante poco sobre el transporte carretero. No sé si será que no tiene atractivo a la investigación o lo que fuera, pero es un sector como subanalizado. Y tal vez uno de los motivos de que haya poco análisis es que también los datos no son muy buenos, ¿no? Hay falencias en información básica, los datos no están abiertos, a veces no coinciden, no están armonizados, lo que para un país es un camión, en otro no es un camión, entonces no se puede comparar tan fácilmente. Y el otro gran concepto, así como inicial del transporte automotor de cargas, es la heterogeneidad. Nosotros lo vemos como un sector, buen transporte por camión. Pero dentro de eso hay nichos que son sumamente diversos, pero tremendamente diversos. Imagínense ustedes una empresa de servicios express con puntos de transferencia de carga tremendamente eficiente, con camiones que recorren muchos kilómetros por año, con sus bodegas muy llenas, porque está todo computarizado y bien programado, etcétera, etcétera, en un extremo. Y en el otro extremo un fletero individual, sin ninguna red de comercialización, que inevitablemente hace un viaje y vuelve vacío, que tiene un equipo antiguo. Bueno, todo eso es transporte automotor de cargas. Entonces, hay nichos muy diversos y es bastante difícil segmentarlo y categorizarlo. Tal vez los puntos más importantes es que hay veces que hay mucha empresa de transporte, pero hay mucho transporte propio también, o sea, empresas que tienen su propio transporte, no son operadores de transporte. Empresas que fabrican algún producto, lo comercializan y tienen una flota. Hay distintos tipos de carga, ¿no? Una cosa son los que tienen, no sé, equipos de frío y transportan carga en frío, otros transportan equipos de carga para la construcción, otros llevan contenedores, en fin, hay especializaciones. Hay alcance de flujo en sistemas urbanos de larga distancia, muchos internacionales, podemos hablar de eso, y hay algunos que se ocupan de vender, digamos, el camión lleno, o sea, alguien lo llama y llena el camión, y otros en cambio que tienen otro tipo de actividad comercial, venden fracciones, tratan de llenar el camión metiéndole un poquito a cada uno, que es una operación muy distinta. Estos y otros criterios son los que normalmente se utilizan para ver cómo segmentar este sistema heterogéneo, que es bastante difícil, porque además después los datos uno no los puede acomodar con facilidad a estos segmentos.
tal vez hablando un poquito de la flota y dejando de lado otras cosas, es una flota que está creciendo mucho, sobre todo en camiones livianos de uso urbano. Es increíble cómo han crecido las importaciones de vehículos livianos, sobre todo de origen chino, en los últimos años en la región. Hay diferencias técnicas entre lo que es el camión rígido, que tiene a veces un acoplado, y el tractocamión o la unidad tractora que lleva un semirremolque. En fin, no entro en eso ahora porque no es tanto el momento. Alguien que lo analiza más detalles sin duda tiene que profundizar esto, ¿no? La edad promedio es relativamente alta, es más de 13 años, pero es muy distinta según los segmentos de actividad y obviamente también según los países, ¿no? Normalmente los camiones rígidos y de transporte propio son más viejos que los camiones articulados de semirremolque y los de empresas de camiones. Ahora después voy a último punto. Este gráfico lo que muestra es la evolución de las edades. Fíjense ustedes, ¿no? Como estamos más o menos, 13,4 es la media ponderada. Eso es porque Brasil, que tiene una flota enorme, tiene un valor un poquito más bajo que ese, ¿no? O sea, hay otros países que tienen edades bastante más altas. El tema de la renovación es muy importante, porque en realidad renovar las unidades tiene mucho impacto, no solo en la eficiencia operacional de las empresas, sino también en las externalidades que generan, y en particular de las emisiones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, poder pasar de flota vieja a flota nueva implica un cambio enorme en las emisiones, aún para mantener la misma actividad dentro del mismo modo de transporte. Y eso no es fácil, porque los pequeños operadores en general no son sujetos de crédito, les cuesta mucho que alguien les financie, hay algunos planes públicos, en general no son muy eficientes, no han tenido el éxito esperado, aunque se sigue probando, pero este es todo un tema. Entonces la renovación es crucial, no solo por la eficiencia, sino por las emisiones, y no es un proceso fácil y requiere algunas políticas públicas de apoyo. Este slide es solo para mostrarle que el transporte por camión no se limita al transporte interno. Tal vez en Sudamérica está más esa idea, en América Central no tanto, porque es evidente cómo circulan los camiones de un país a otro, pero cuando uno hace los números realmente es un segmento importante, hay países donde el transporte internacional por camión moviliza bastante más en kilómetros recorridos que el propio transporte interno. No hay que perder eso de vista, y en la medida que avanza la integración entre nuestros países, una buena parte de eso, más que proporcional, se hace por carretera, por lo cual este sector tiene una relevancia importante. Está habiendo algún cambio tecnológico, tal vez uno de los más interesantes es el de los camiones de gran porte, queriendo aprovechar las economías de escala, son los bitrenes. Bueno, algunos países ya los tienen en uso, tal vez en forma un poquito preliminar, está por verse realmente qué pasa con ellos en el futuro. Desde el punto de vista ambiental, reducen emisiones, básicamente son modernos, motores nuevos, llevan mucha carga, la relación entre la carga transportada y la energía consumida y las emisiones es mucho más favorable que los camiones viejos. Incluso esto es uno de los argumentos a favor. Hay otros en contra, y hay gente que piensa que produce unos daños a la infraestructura o a la seguridad vial que hace que no sea conveniente. En fin, es un tema bastante controversial o discutido. En este cuadro tengo algunas ideas, sobre todo estimaciones ya sobre la base de, no de estándares medidos en otros países, sino en la región. En Chile han analizado lo que es el consumo energético, las emisiones están asociadas, aunque no es lo mismo, y esto muestra incluso cómo para distintos tipos de camiones, y fíjense el bitren en la anteúltima línea, realmente el consumo energético, o sea, las kilocalorías por tonelada de kilómetro, son prácticamente la tercera parte de lo que es un camioncito chico, y son menores que otros camiones más modernos, ¿no? Bueno, y ahí también se ve el ferrocarril, realmente, que es bastante más eficiente en términos energéticos que incluso los camiones mayores. Y esto lo que muestra también es cómo la proporción de camiones, esto está vinculado a lo que yo le decía de la edad, realmente la existencia de motores más antiguos realmente es un problema, porque esos son los que generan la mayor cantidad de emisiones en este sector, ¿no? En muchos países de América Latina esa proporción es muy alta, en otros países más desarrollados es muchísimo más baja. Veamos un poquito el tema de los trenes, que siempre es una esperanza en todo esto, y que requiere un poco de análisis. Voy a pasar por arriba esta idea de la historia de los trenes, es interesante, pero bueno, quien lo mire para resumirlo en 2 palabras,
quien mire la historia del transporte dentro de 200 años va a decir que el siglo XX empezó con los ferrocarriles como amos y señores del transporte terrestre, y el siglo XX terminó viendo los ferrocarriles como un componente más de un sistema de transporte complejo. Los ferrocarriles tuvieron un impacto muy grande, incluso había una percepción pública sumamente favorable, tal vez más de lo que la realidad realmente permite cuando uno analice, ¿no? Estos sistemas han ido sufriendo cambios. En los años 90 hubo una reforma general en América Latina, se fragmentaron los sistemas a redes menores, se convocó al sector privado. En fin, esto tal vez sería para profundizar más, pero hay que demostrar algún resultado. Hoy hay 38 operadores, 32 son de gestión privada en América Latina y 6 de gestión pública. Esto estamos hablando de los que mueven carga, hay algunos pocos de pasajeros. El 99% hasta el año 2013 estaba bajo gestión privada. Fíjense qué fuerza que ha tenido esa reforma y esa apertura del sector privado como operador. Este gráfico también de unos estudios del MIT muy interesantes que hizo el ingeniero Jorge Kohn, lo que nos muestra es cómo el transporte ferroviario medido en las toneladas kilómetros, que es lo que corresponde, en general ha crecido más que el Producto Bruto. O sea que en términos generales la economía creció, pero el transporte ferroviario creció más. Y eso no es así en todos los países. Sí es así, por ejemplo, en Brasil o en México, no es el caso de Argentina, en fin, ya eso llevaría una edad generalizado. Pero en términos generales, fíjense, no le está yendo mal al ferrocarril, está transportando más. Pero con un par de salvedades. La actividad ferroviaria está concentrada en pocos países y está concentrada en pocas cargas. Pocos países, fíjense, los grandes ferroviarios realmente son Brasil, con un movimiento enorme, en buena parte son minerales, México, con un movimiento importante que es más de cargas generales, Colombia, que es un movimiento grande por los movimientos de carbón, y la Argentina con un movimiento intermedio, digamos, muy orientado. La mitad de estos son granos, la otra mitad otros productos, y otros países que mueven también en cantidades un poquito menores. Los datos están acá. Y se ve, esto está muy bien, hay un estudio que hizo Kohn, que se llama Más y Mejores Trenes, donde hay realmente detalle para quien quiera profundizar todo esto. Les decía que también está concentrado en ciertos tipos de cargas, ¿no? Fíjense en el gráfico arriba a la derecha, 2/3 de los movimientos son minería, y si a eso uno le agrega los granos y cereales, es el 80% del movimiento ferroviario. Estamos muy metidos en eso, ¿no? Y las distancias medias no son tan grandes. En Brasil sí, bueno, hay algunas minas lejos de la costa, en México sí es más importante, por los movimientos de comercio con Estados Unidos, y después en realidad las distancias no son tan largas. En Argentina incluso la distancia media del ferrocarril es menor que la distancia media del camión. Fíjense qué paradoja, pero es así. Las densidades son bajas en general, y este es un problema muy serio, salvo los países de la izquierda, de ahí que tiene una densidad importante. ¿Cómo se lee eso, no? Que por ejemplo en Colombia por cada kilómetro de línea en operación pasan más de 12.000 toneladas por año. Bueno, en Argentina pasan 500.000, ¿no? Bueno, entonces la verdad que por debajo de 1 millón, esto es un número un poco aproximado, se hace muy difícil la sostenibilidad financiera en estos sistemas. Realmente el ferrocarril tiene sentido y es exitoso cuando la densidad de carga que circula por su red es alta. Ahí es donde realmente se aprovechan las ventajas ferroviarias. Con los tráficos dispersos realmente ya ahí todo se hace mucho más difícil, desde el punto de vista financiero, operacional y sin duda también desde el punto de vista de las emisiones y el medio ambiente. De logística urbana les hago unos comentarios un poquito rápido porque sé que se va a tratar más después para poder cerrar mi presentación con algunas reflexiones sobre políticas e instituciones. Tal vez el punto de partida uno puede ver cómo impacta la ciudad en la logística, o sea, visto de la logística, qué significa entrar en las ciudades, y viceversa, visto de la ciudad, de quienes gestionan los sistemas urbanos, qué significa los movimientos de carga. Visto desde la logística, realmente el ámbito urbano es un dolor de cabeza enorme. Es lo que llaman la última milla, tiene un impacto muy grande en los costos de distribución, es difícil de resolver, hay muchos actores, tiene problemas específicos, o sea, para quienes hacen operaciones logísticas, la ciudad es un infierno, y con la congestión y la motorización creciente y las dificultades para entregar productos cada vez más. Visto desde la ciudad, los movimientos crecientes de carga son un dolor de cabeza, son uno más que se suma a la circulación vehicular general que ha crecido tanto, el transporte público de pasajeros que en buena medida usa la red vial,
al transporte no motorizado, en fin, a la calidad de vida, etcétera. O sea que, digamos, es un matrimonio difícil. No pueden no distribuirse bienes en las ciudades, pero la verdad que es complicado para que le distribuyan bienes y para la ciudad en su conjunto. Algunas características, hay mucha diversidad de bienes, fíjense lo que está en la listado a la derecha, ¿no? Primero hay formal e informal, no tiende a concentrarse en lo que es la distribución de bienes de los comercios formales, pero hay muchísima distribución informal también, ¿no? Grandes centros comerciales que concentran mucho, con mercados concentradores, paquetería, entregas a domicilio que vienen creciendo con estas modalidades de comercio electrónico, etcétera, centros que movilizan muchísima carga, hospitales, centros administrativos, en fin, y lo que no está puesto acá en la logística reversa, en la basura, lo que llamaríamos los desechos, que es un movimiento de cargas también, y muy relevante. Esto en general está muy dominado por el transporte automotor, prácticamente no hay otra forma, salvo atracción a sangre. Muchos de los que hacen esto son pequeños operadores con vehículos antiguos, donde aparte fijar reglas para ordenar esto es muy difícil, son muchos actores, hay diferencias de poder, o sea, entre un pequeño transportador y un supermercado que lo hace esperar, que lo hace estacionar en cualquier lado, etcétera, no es fácil corregir eso, ¿no? Está viendo algunas tendencias, no las comento ahora, pero el que quiera leerla son prácticamente obvias. Este gráfico tal vez tendría que haber ido antes en la presentación, pero que esto muestra también cómo las emisiones dependen también de muchas cosas, ¿no? Depende de la utilización. Obviamente, si uno tiene los camiones con una tasa de ocupación del 50%, la emisión por tonelada de kilómetros es muy alta. Si uno logra que el camión no vaya tan vacío en su viaje de vuelta, se coordina mejor por una mejor gestión comercial, etcétera, bueno, ahí las emisiones por tonelada de kilómetro bajan. Ese es un punto muy importante y eso nos hace pensar en cuán relevante es mejorar la eficiencia operacional para poder transportar lo que hay que transportar, reduciendo las emisiones que se generen. Bueno, y también por tipo de motor, hay una tablita un poquito más detallada ahí abajo, justamente la produjo Edgar Blanco, que les va a tratar esto con más detalle, sin duda, en la próxima reunión. ¿Qué puede hacerse, ¿no? Con esto? Y hay acciones estratégicas de largo plazo, de rediseñar cadenas de abastecimiento, relocalizar instalaciones, o sea, el problema de la ciudad-puerto. Muchos de los problemas de logística en la ciudad están asociados también a instalaciones cercanas, cuando hay puertos cerca, cuando hay aeropuertos, etcétera. Todo eso genera movimientos que se superponen a los movimientos urbanos. Hay otro tipo de organización, después vamos a hablar un poquito de esto, y más bien lo que voy a hacer es mostrarles acá algunos ejemplos. Estudiando esto, hay gente que dice, bueno, tal vez existe un sendero de desarrollo, puede haber como una tipología en materia de evolución, y un poco la gran conclusión que se saca de este tipo de análisis es ver que, digamos, hay como estadios en los que se puede ir mejorando, de unos estadios iniciales dominados por la distribución manual, por donde gente lleva las cosas en hombro o en bicicleta o vehículos de ese tipo. Después empieza a ver si ya más motorización, tal vez más con vehículos más grandes, en un estadio un poquito mejor ya empieza a ver vehículos más chicos, más adecuados para entrar en las ciudades, organizándose mejor el sistema, bueno, y ya en tal vez lo que podría parecer como el mejor estadio es ya técnicas verdes, vehículos eléctricos y unos cambios más profundos. En fin, esto creo que es un tema todavía, es una agenda bajo análisis, a ver cómo se puede ir evolucionando, y siempre le queda la duda a uno si es que hay un sendero común o hay varios senderos posibles de desarrollo. Este gráfico, bueno, no sé si quién lo podrá entender y leer con facilidad, pero es interesante, muestra una historia, un caso en Japón, que fue bueno, ¿no? Porque una cantidad de comercios de un área comercial decidieron unirse y conseguir un centro de distribución común, donde todos los abastecimientos que ellos recibían, tanto de ida como de vuelta, ¿no? La logística siempre tiene una reversa de productos que se devuelven o desechos o lo que fuera, lo concentraban en un punto no demasiado lejano de su área, ponían unos camioncitos de uso común entre ese centro de distribución y otro que estaba así ya muy cercano a sus comercios, y después con unos vehículos especiales, manuales o eléctricos, distribuían entre los propios comercios. Realmente eso fue beneficioso, realmente esto logra una sinergia, unos mejores usos de los equipos, sin ninguna duda, pero ha sido tremendamente laborioso. Te lo llevo 7 años de discusiones hasta ponerse de acuerdo, y realmente es oneroso. Yo, si no me falla la memoria,
creo que los comerciantes, digamos, bajo este sistema tienen que vender más o menos el 15% más caro sus productos que otros para ser competitivos. También ellos han reducido estas maneras negativas, pero porque han internalizado esos costos. Pero bueno, quien lo hace eso no es fácil, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo bastante interesante. Yendo ya un poquito hacia políticas e instituciones, creo que todos, seguramente los que están escuchando, están acostumbrados a escuchar el ASI, ¿no? Nuestro gran paradigma de Avoid, Shift, Improve. Estoy tratando de organizar un poquito las acciones posibles bajo un criterio parecido, pero tal vez con un pequeño cambio conceptual. Dividir las acciones posibles en dos, en lo que serían las acciones sobre la oferta, o sea, lograr que el sistema de transporte cumpla con su objetivo de transportar lo que debe transportar, pero que lo haga con menores emisiones, o actuar sobre la demanda, es decir, hacer que lo que haya que transportar sea menos, no en cantidades forzosamente, pero sí en cantidades kilómetros, en toneladas kilómetros, lo que implica medidas de distintos tipos. Si vamos sobre las de la oferta, obviamente el cambio modal es una familia de posibles acciones, ¿no? Si uno dice, bueno, si el ferrocarril tiene emisiones menores en el transporte carretero, por cambiar alguna de las cargas que se llevan en camión al ferrocarril, obviamente eso reduce la intensidad de carbono. Otro que para mi gusto es un tema bastante subestimado, es las mejoras que se pueden lograr al interior de cada modo, con una mejor gestión en las flotas. No me refiero a los cambios tecnológicos, esto viene después, sino con una mejor utilización de las flotas, coeficientes de utilización más altos en los equipos, etcétera. Y en tercer lugar, las mejoras en los vehículos, sea por la tecnología, el tipo de combustible que usan, las prácticas operativas, etcétera. Hay que haber toda una familia de opciones. Y en el caso de la demanda, creo que hay opciones claramente de corto plazo que pueden impactar sobre los usuarios del transporte y obligarlos a cambiar algunos hábitos, pero de largo plazo, y que son tal vez las más interesantes y las más productivas, es introducir algunos cambios en los patrones, digamos, espaciales y temporales de la demanda. Es decir, que lo que haya, por ejemplo, tener áreas residenciales mixtas, etcétera, reducir movimientos, reducir la necesidad de movimientos. Este es un tema complejo y peligroso, porque en realidad la prosperidad y el crecimiento económico social normalmente lleva a transportar más carga en cuanto a volumen. Tal vez la clave es cómo no perder esa ventaja, pero hacerlo de una manera tal que las toneladas kilómetro no crezcan tanto. Y de esa manera, digamos, poder satisfacer estos objetivos de orden económico-social, tratando de reducir las distancias recorridas y con ello las emisiones, también consumos de energía y congestión, y tiene varios beneficios más. Acá hay algunos ejemplos sobre eso, en el cambio modal, de automóvil a transporte público, de camión a ferrocarril o navegación, al interior de cada modo. Ahí creo yo que hay mucho por hacer, sobre todo en el transporte carretero. Ha habido algunos intentos, a veces algunos lo llaman el decoupling, ¿no? O sea, es decir, que el crecimiento económico siga a un ritmo importante, pero que la actividad del transporte y las emisiones no. Esto no es sencillo, pero bueno, después si quieren lo comentamos un poco más en detalle. Y mejoras en los vehículos es un campo bastante explorado, desde buenas prácticas, velocidades máximas, el inflado de las ruedas, no tener los equipos funcionando en vacío, etcétera, la aerodinámica de los camiones y demás, o los cambios de combustible que sin duda pueden tener un impacto importante, ¿no? Los híbridos ya lo están teniendo, la electricidad está ahí por delante. Bueno, con el tema de los biodiesel y demás hay discusiones sobre lo que se puede ganar, algunos son un poquito más pesimistas y otros más optimistas, y el hidrógeno en el futuro, digamos, como un elemento tal vez que creo que todavía se está desarrollando. Sobre la demanda, nos decía, hay acciones de corto plazo, o sea, con mecanismos de mercado, de precios, ¿no? El congestion pricing, tasas de estacionamiento, o limitaciones más fuertes, y acciones de largo plazo, sí, más de coordinación de políticas para reducir la extensión de los viajes, como les decía recién. Lo que pasa es que para desarrollar todas estas políticas, como decíamos recién, hacen falta modelos y datos que no siempre están disponibles. Con respecto al tema de los datos, hace unos años me tocó participar en un trabajo en el BID, donde analizamos la disponibilidad y calidad de los datos del sector transporte, y justamente usamos como parámetro, como medidor, para ver, bueno, cuáles son los datos necesarios
un modelo de evaluación de estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollado en Australia, lo que llaman de Tier 3, o sea, como de tercera generación, muy demandante en datos. Por ejemplo, uno no solo sabe cuánto combustible consume el camión, sino qué tipo de camión, de qué antigüedad, si es por transporte propio, si es de empresa, en fin, que tenga toda una apertura de datos, que es lo que permite realmente después tomar políticas, poder definir políticas y de alguna manera anticipar el impacto que podrían tener. Y esa apertura de los datos realmente es algo que está faltando. En ese análisis, ya que hay un pequeño resumen, lo que veíamos es que hay algunos modos de transporte que están mejor servidos que otros. Bueno, el transporte carretero justamente, o el transporte motorizado, son los sectores donde más se combina una falta de disponibilidad de datos. Y después, respecto a calidad, bueno, es otro tema. También hay algunos cuestionamientos en cuanto a la calidad de algunos datos y a los protocolos con los que se los levanta. Es cierto que después, para implementar este tipo de reformas, realmente no es fácil, ¿no? Uno de los puntos que yo veo es, tal vez en mi práctica, yo vengo del puro transporte, hace unos 40 años que estoy en eso, y realmente el cambio modal, o buscar mayores coeficientes de ocupación en los camiones, etcétera, son objetivos que están presentes desde hace muchísimos años y son muy difíciles de lograr. Hoy, digamos, a la luz del cambio climático, de los requerimientos de reducir emisiones, digamos, se vuelve con eso, se vuelve con mucha energía, y eso es muy bueno, pero no son cosas fáciles de hacer. Eso requiere capacidades institucionales, que por un lado son de orden técnico, de conocer, como decíamos recién, de datos, de saber exactamente qué medidas, qué impacto puede tener, y mucho de decisión política para hacerlo. Hay una economía política densa alrededor del sistema de transporte, e introducir cambios no es sencillo. Hay muchos actores, cada uno tiene su interés, tienen todas las reglas con las que se desenvuelven, y tocar eso y alterarlo no es fácil. Por eso a veces a mí me da un poco de impresión de que hay una brecha grande entre los escenarios que se suelen proponer, de repente ejecutar las cosas en el mundo cotidiano, digamos, que es bastante compleja, ¿no? Como que algunos dicen, el papel resiste todo, uno puede poner una meta muy ambiciosa, pero realmente hacerlo es nadar un poquito contracorriente, sobre todo en un mundo donde los movimientos de carga son cada vez más crecientes, ¿no? Y yo quisiera cerrar con algunas reflexiones, donde son 5. Una de ellas es que, fíjese, el paradigma de transporte sustentable, sostenible, que en general hoy casi todos vamos apuntando, tiene varias dimensiones. Y bueno, muchas veces dentro de la comunidad más orientada al medio ambiente se ve a la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero como que son los beneficios, y los demás son como los co-beneficios. Y la verdad es que cuando uno analiza proyectos por proyectos y ve las evaluaciones y los beneficios, realmente muchas veces las ganancias de tiempo de las personas o la reducción de los costos operativos tienen un impacto enorme, y las reducciones de emisiones de gases invernadero, aún poniéndole valores altos del valor del carbono, tal vez no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El transporte es un sector con varios objetivos simultáneos, y bueno, se procuran políticas y proyectos que tratan de atenderlos a todos ellos en forma simultánea. Y normalmente un transporte más eficiente es también un transporte más limpio, y esas cosas van juntas. Eso, por eso esta frase de que el sector transporte general tiene múltiples objetivos, que en muchos casos están alineados, pero que a veces pueden ser un poco conflictivos, ¿no? De hecho, un sistema de transporte público más limpio y más accesible es más caro, bueno, y ese mayor precio o lo paga el usuario, que muchas veces no tiene capacidad de pago, y esto complica la asequibilidad, o va un subsidio con recursos donde los estados tampoco les sobra la plata, digamos, y eso tiene un costo de oportunidad alta. Por eso, digamos, hay que saber balancear estos distintos objetivos. Otra conclusión, la adelanté recién, creo que entre los escenarios y las realidades hay una brecha importante, que buena parte de la potencial para superar esa brecha es que el sector público tenga las capacidades necesarias, tanto en materia de decisión política como de capacidades técnicas para poder diseñar políticas adecuadas.
A veces la idea de querer usar mecanismos de mercado puro y duro, cargando externalidades negativas, etcétera, puede no ser tan sencillo, puede tener un impacto distributivo negativo, hay que tener mucho cuidado con eso. En los países más desarrollados tal vez eso no sea importante, en los menos desarrollados es más importante. Bueno, el último es bastante obvio sobre metodología de evaluación de proyectos y beneficios ambientales que poco a poco se está haciendo, pero no tanto, ¿no? Fíjense, me tocó participar a mí en un caso en México en el cual se diseñó un programa de apoyo al transporte público cuyos considerandos básicamente eran para reducir las emisiones, pero después en la evaluación de los proyectos, las tecnologías oficialmente aprobadas no incluían como beneficios los beneficios ambientales, lo cual es un poco una paradoja. Seguramente eso se va corrigiendo en el tiempo, es solo una cuestión de maduración. Así que bueno, con esto creo haberles dado un poco de material y algunas charlas como para ir introduciendo este tema. Muchísimas gracias a José Barbero, una excelente presentación, muy ilustrativa de la situación en la región, que nos va a permitir iniciar un análisis más pormenorizado de la situación. Antes de dar paso al próximo expositor, quiero contarles que tenemos 110 participantes y ninguno ha desertado todavía, así que es una buena señal y queremos agradecerles por seguir ahí. A continuación queremos pedirle disculpas porque Ana María Zambrano del Ministerio de Transporte de Colombia no ha podido participar por un problema de último momento, pero en su lugar va a estar muy bien representado por el señor Oscar Giovanni Melo, quien es profesional especializado del Grupo de Logística y Transporte de Carga del Ministerio de Transporte de Colombia, y quien va a presentar el caso de la Gama de Transporte Automotor de Carga de Colombia. Les recordamos que los que tienen preguntas las presenten en el menú de preguntas en la herramienta, y luego al final de la presentación de Oscar Giovanni Melo vamos a atender las primeras preguntas presentadas. Muchas gracias, Oscar, le pasamos la palabra. Buenos días. Un segundo, por favor. Ok, buenos días. Antes de iniciar la presentación, quiero nuevamente presentar excusas. Ana María Zambrano está atendiendo unos asuntos propios de su cargo. Actualmente Colombia está viviendo alguna situación con la movilización parcial de algunos propietarios de vehículos. Entonces, pues ella se excusa y me delega para presentar el caso particular de Colombia para el diseño de una Gama de transporte automotor de carga en nuestro país. Digamos que este es el contenido de la presentación. Queremos hacer énfasis sobre todo en el diagnóstico que se ha hecho para poder formular y desarrollar esta iniciativa, y un poco la evolución que ha tenido el transporte de carga, y en particular la política pública que el gobierno de Colombia ha venido implementando durante los últimos 10 años, de tal forma que la operación de transporte no solo pueda ser eficiente desde el punto de vista de prestación de servicio, sino también que exista un impacto en términos de disminución de gases efecto invernadero debido a la conformación de la flota de vehículos que tiene nuestro país, la cual, como ya veremos en la presentación, presenta una edad promedio muy elevada,
Sin embargo, con las acciones que ha venido adelantando el gobierno de Colombia, pues obviamente este indicador ha venido disminuyendo, y pues obviamente eso es lo que nos interesa. Inicialmente queremos hacer algunas reflexiones, que seguramente es el común denominador de otros países de la región, y es que para el caso colombiano el 97.4% de la carga se moviliza a través del modo terrestre en camiones. Entonces obviamente esto tiene un impacto a nivel de operación y de prestación de servicio, y tiene un impacto respecto de la emisión de gases de efecto invernadero y la participación que estos tienen a nivel de sectores económicos. Hay un atenuante de una situación que nos preocupa, y es que el 37.3% de la flota de vehículos pues cuenta con una edad superior a los 20 años. Esto obviamente nos ha llevado en los últimos años a tomar una serie de iniciativas y el desarrollo de algunas actuaciones administrativas de tal forma que nos permita reducir ese indicador. Y hay otro elemento que nos preocupa, que nos ha venido preocupando, y es el tema de la sobreoferta de vehículos. El Ministerio en el año 2008 desarrolló una herramienta que le permite determinar la oferta, o calcular la oferta a partir de la relación que hay entre oferta y demanda, y hemos encontrado que al final del ejercicio, cuando nosotros realizamos esa modelación, efectivamente la capacidad instalada que tenemos, que ofrecemos a partir de las toneladas horas que se presentan durante la prestación de servicio, es muy alta comparada con las toneladas que tenemos para movilizar. Entonces básicamente sobre esos tres aspectos se ha querido impactar de una manera fuerte en la política que hace parte del programa de renovación de vehículos de carga. Muchos vehículos con una edad promedio superior a los 24 años, y obviamente con el atenuante de que la mayor parte de nuestra carga se moviliza a través de ese medio. Básicamente este es como la evolución que ha tenido desde el punto de vista de política pública el tema de transporte de carga y la relación que tiene con la flota de vehículos. En el año 94 pues se aprueba la comunidad a través de las Naciones Unidas, y desde allí se han venido adelantando una serie de acciones por parte del gobierno tendientes a minimizar y a reducir estos efectos que en términos de prestación de servicio hacen más onerosa la operación y los valores que se pagan. Cuando el ministerio o el gobierno se empieza a evaluar estas condiciones de prestación de servicio, en el año 2005 implementa una política de renovación de vehículos tendiente efectivamente a que hubiera un proceso de renovación de los mismos a partir de la desintegración de los vehículos. Pero tan solo en el año 2007 se establece un programa respecto de la modernización de los vehículos de carga, pero como parte de una política pública, y no solo como las acciones encaminadas que puede tomar alguna entidad como el Ministerio de Transporte, sino lo eleva a esa instancia y le da un carácter de política. En Colombia hay unos consejos nacionales que avalan esos procedimientos y que llevan a las entidades públicas, no solo al Ministerio de Transporte, a que desarrollen una serie de regulaciones tendientes a propender por un impacto favorable en términos de comercio. Cuando en el año 2007 se formula esta política, y haciendo la evaluación unos años después, se encuentra que uno de los principales aspectos fue cumplido a partir de las regulaciones que entregó el Ministerio de Transporte, y fue la renovación de los vehículos. Sin embargo, hay un aspecto que no quedó muy claro en esa norma, y fue que además de la renovación de los vehículos, hubiera una regulación en el ingreso de vehículos.
Entonces, cuando evaluamos el impacto de la política años después, encontramos que había vehículos nuevos, pero la flota de vehículos vieja continuaba prestando el servicio público de transporte. Y en el año 2013 fue un año muy importante porque el Ministerio o el Gobierno Nacional define todo un programa de renovación y de formalización del sector. Entonces, actualmente el ingreso de vehículos en Colombia solo se realiza utilizando un mecanismo de desintegración, es decir, el 1 a 1. Si yo no desintegro un vehículo, no puedo ingresar un vehículo nuevo, y obviamente ha reducido o ha generado unas condiciones técnicas para tratar de reducir ese indicador que tiene que ver con la reducción de la edad promedio. Estos son los indicadores que nosotros obviamente hemos venido considerando. Entonces, reducir el número de unidades de vehículos de carga por tipología y por edad. Entonces queremos llegar actualmente tenemos la edad promedio en Colombia es de vehículos de carga es de 24.1 años. Queremos llegar en los próximos 4 años a que la edad promedio alcance los 15 años. Para eso, pues obviamente tenemos que desarrollar una serie de actuaciones para hacer más eficiente un proceso el proceso que actualmente estamos desarrollando. Obviamente esto tiene un impacto respecto del consumo energético, obviamente vehículos nuevos, nuevas tecnologías, menor consumo de combustible, y para ellos a través de la iniciativa NAMA, que es la que estamos aplicando actualmente con el apoyo del Banco Mundial y de la Agencia Alemana de Cooperación, obviamente estamos desarrollando una serie de estrategias que no solo nos ayuden a reducir la edad promedio del parque, sino que también nos ayuden a saber utilizar la flota. Viene un componente muy fuerte dentro del programa que se está desarrollando, y es el tema de la capacitación a conductores, a empresas de transporte, y también el análisis y la definición de una serie de indicadores que nos permitan hacer más eficiente la operación de transporte de carga. Desafortunadamente, si uno quiere generar un impacto en la política pública de transporte de carga, no puede desarrollarla con una sola componente, sino la integración de una serie de herramientas, modelos, acciones, regulaciones que nos conlleven a minimizar ese impacto que tiene la movilización de mercancías a través del modo carretero. Aquí estamos referenciando las normas de política pública que ha venido expidiendo el Ministerio de Transporte a partir del año 2014. Antes, digamos que actualmente se maneja un proceso voluntario donde los propietarios de vehículos pueden postularse o presentarse a participar en este tipo de programas. Hay un incentivo que entrega el Estado para aquellos propietarios que quieren dejar la actividad y desintegrar su vehículo. Antes antes del 2014 los requisitos que estaban definidos era que el vehículo tuviera más de 25 años. Sin embargo, para ser más contundentes en la fijación de esa política, se redujo la edad a través de la cual pueden participar los propietarios de vehículos. En este momento le bajamos a 20 años, y adicionalmente se desarrollaron unas líneas de crédito para que aquellos propietarios que quieran renovar su flota obviamente puedan acceder a unos créditos a través de un banco de segundo piso que genera unas líneas y unas condiciones blandas para que esos propietarios puedan renovar, como mencionaba, la flota de vehículos. También es importante mencionar que se ha venido trabajando con las empresas de transporte para que haya un programa de administración integral de flota, donde se haga un análisis y se puedan medir todos los indicadores que deben ser tenidos en cuenta en una operación de transporte, dentro de los que encontramos la profesionalización del conductor, conducción de vehículos eficiente. Nos hemos integrado con el sector importador y ensamblador de vehículos para que también nos ayuden a construir el modelo de operación eficiente de esos vehículos, de tal forma que obviamente los consumos de combustible
sean menores, acordes con lo que el fabricante del vehículo recomienda al desarrollar cada prototipo de estos vehículos. Adicionalmente, esto tiene un impacto, como mencionaba, en la operación. El Ministerio ha desarrollado dentro de la línea de política algunas herramientas que hagan más eficiente y más fluida la operación. Nosotros hemos detectado ineficiencias en la prestación de servicio en origen y en destino, y hemos querido desarrollar o estamos desarrollando algunos proyectos de integración con el sector, con los generadores, con los puertos, a través de proyectos de enturnamiento, de bolsas de carga, y se le ha apostado muy fuerte al tema de mejoramiento de infraestructura. Nuestro país está ubicado o tiene una ubicación geográfica muy particular. Los centros de consumo quedan al interior del país, los puertos obviamente quedan retirados de estos centros de consumo, y entonces movilizar la mercancía por nuestras cordilleras en estos vehículos, si no se tienen los adecuados programas de uso de la flota, seguramente van a ser más elevados, y esto tiene un impacto sobre el consumo de combustible y sobre el uso de otro tipo de insumos para los vehículos. Aquí presentamos básicamente cuál fue la priorización que se desarrolló a través de la NAMA para mitigar cada uno de los componentes que nosotros pensamos debíamos minimizar. Quiero referenciarlos simplemente. Se ha pensado en el tema del proceso de reposición y reemplazo de la flota, el tema que mencionaba que tiene que ver con el uso adecuado de la flota, de los vehículos, una gestión logística a partir del desarrollo de infraestructura y la formalización para aquellos propietarios o conductores de vehículos que realicen directamente la operación. Aquí ya pues queremos presentar las conclusiones y las recomendaciones que a partir de la iniciativa NAMA se han venido adelantando para el transporte de carga por carretera en Colombia, y básicamente las resumimos en las siguientes medidas que se están ejecutando o se van a ejecutar en los próximos años. Se va a continuar con el proceso de desintegración de vehículos, se va a reducir la vida útil de estos vehículos de carga para que se genere una dinámica en el mercado y obviamente la prestación de servicio se adelante en vehículos más recientes. El tema de las bolsas de carga, la formalización sectorial y las mejoras en la aerodinámica de los camiones y los remolques, que es un tema, como mencionaba, se está trabajando con ensambladores, importadores y a través de las experiencias internacionales que nos pueden apoyar en este proceso. Estamos trabajando fuerte en el desarrollo de normativas para generar tipologías de vehículos o camiones más eficientes que los que actualmente circulan por nuestras vías. El desarrollo de plataformas logísticas en los centros de consumo y en los puertos que hagan más eficiente la operación, y obviamente al contar con el desarrollo de estas políticas y al contar con conductores mejor capacitados, pues obviamente vamos a tener conducciones más eficientes y vamos a utilizar todas las herramientas de gestión que ha venido desarrollando el Ministerio, como son el modelo de oferta vehicular, el Registro Nacional de Despachos de Carga, las bolsas de carga, el programa de enturnamientos, y vamos a integrar toda la operación para poder mapear a través de un cuadro de control todas aquellas condiciones que pueden ser sujeto de mejora en la prestación del servicio de transporte de carga. Bueno, aquí reiteramos las acciones de mitigación, entonces todo el tema de programa de renovación de vehículos, se está revisando actualmente la política de incentivos para que pueda ser más contundente y para que realmente los propietarios de vehículos tengan un atractivo mayor para poder postular su equipo de transporte en este tipo de programas. Continuaremos trabajando con el desarrollo empresarial. Está claro que el sector privado debe vincularse de una manera importante para hacer más eficiente la prestación del servicio. El tema que reiteramos que es importante
la administración de la flota, que el privado entienda cómo usar y de qué manera administrar sus vehículos. Desafortunadamente el esquema actual de prestación de servicio en Colombia no nos conlleva en gran medida a que sea la empresa la que administre de manera integral la flota, sino en algunos casos se permite la prestación a través de propietarios de vehículos directamente. Entonces eso hace que se genere una distorsión en este tópico que es muy importante para la prestación de servicio. Y obviamente se le está apostando fuerte en términos de infraestructura, en construcción de vías, mejoramiento de vías y el tema de puertos para generar, como mencionaba, una operación más eficiente, utilizando además las herramientas que ha venido desarrollando el Ministerio de Transporte a nivel tecnológico. Es importante mencionar, voy a avanzar un poco en el tema de que el Ministerio de Transporte no ha sido pues directamente quien esté adelantando estas acciones. Es un programa que ha contado con el apoyo de otro tipo de entidades del orden público, como el Ministerio de Comercio, Presidencia, y a nivel privado obviamente contamos con el apoyo de agencias de cooperación internacional como la Agencia Alemana de Cooperación y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con ellos se ha venido trabajando en el desarrollo, en la actualización y en el modelamiento de acciones que nos permitan reducir o impactar de una manera bien importante los indicadores que hemos venido mitigando, el tema de la vida útil, el tema de disminución de gases de efecto invernadero, Transfer, que digamos en este momento nos está apoyando en la parte técnica para el desarrollo, la actualización de la NAMA para el transporte de carga por carretera. Es importante desarrollar el fortalecimiento a nivel institucional en términos de programas de capacitación a conductores. Actualmente, de acuerdo con el apoyo que se ha venido recibiendo con el BID, obviamente hay un apoyo de parte de ellos y hay unas componentes que, como mencionaba, tienen que ver con temas tecnológicos, apoyo a desarrollo de herramientas que nos permitan modelar y hacer seguimiento a todas las operaciones inherentes al transporte de carga por carretera, dentro de las que encontramos obviamente las capacitaciones a los conductores, la formulación de programas que sean tomados por el sector privado, por el sector empresarial y sean desarrollados por ellos, el desarrollo de buenas prácticas para que obviamente cada uno de los actores que está inmerso en esa cadena de prestación de servicio público en Colombia cuente con las herramientas y pueda también aportar aquellas acciones que han sido exitosas al interior de su organización, y a partir de allí se puedan reformular y reconstruir algunos aspectos que están soportados en estas componentes que tienen por objeto obviamente la prestación del servicio eficiente. El Ministerio ha trabajado de una manera importante para posicionar el transporte en Colombia como de clase mundial, desarrollando acciones no solo en el transporte de carga por carretera, sino también, como se mencionaba, la experiencia de otros países, utilizando otros modos de transporte, de acuerdo pues obviamente a las condiciones internas que tiene cada uno de los países. Colombia, como mencionaba, tiene una situación bien particular por el tener que atravesar para llegar a un puerto casi que 3 cordilleras. Entonces eso hace más onerosa y más riesgosa la operación, y por tal motivo obviamente las acciones desde lo privado y desde lo público tienen que ser mucho más eficientes, y obviamente de forma integrada, que la política pública que desarrolle el gobierno nacional esté también alineada con las acciones que deben tomar los privados para poder desarrollar obviamente un esquema de prestación de servicio mucho más eficiente. Quedo atento a prestar o a aclarar algunos puntos que están
dispuestos en esta presentación. Sé que obviamente hay un límite de tiempo para cada uno de los expositores, no me quiero extender. Me parece muy interesante que, digamos, que estemos hablando el mismo lenguaje en diferentes países y que podamos aprovechar las experiencias que tienen otros países, o que el modelo que está desarrollando Colombia obviamente se ha presentado, se ha llevado a nivel de aplicación o de tomar algunos aspectos que pueden ser llevados y aplicados en otra región. Entonces agradezco a todos los usuarios que están conectados a esta plataforma. Quedo pendiente de resolver todas las inquietudes respecto del programa de renovación de vehículos de carga y el apoyo de la iniciativa NAMA para poder desarrollar todas esas acciones que desde el Gobierno Nacional hemos venido implementando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar Giovanni Melo, por la presentación, por tus consideraciones y por ajustarte al tiempo. Agradecemos mucho el esfuerzo. Y lo que planteaste es clave. Estas presentaciones apuntan a tener un lenguaje común y establecer una red de cooperación entre pares que nos permita hacer frente a estos desafíos. Vamos a responder dos preguntas presentadas al licenciado José Barbero. La primera es del señor Giovanni Chinchilla Guerrero y pregunta: